Volví a casa para buscar los documentos del coche y escuché a mi hija hablando con alguien por teléfono. Hice todo como dijiste, querida. Sí, yo misma saboteé los frenos del coche de ella. Nos vemos ya en el funeral de mi madre. Mi hija soltó una carcajada. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Llamé a una grúa y llevé mi coche a la casa de mi nuera. Es un regalo, de mí y de tu marido, le dije. Y por la noche, otra sorpresa aún esperaba a mi hija. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Como una mañana normal se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Y cómo esa pesadilla se transformó en la venganza más dulce que jamás imaginé. Todo comenzó 3 semanas antes. Yo, Antonia, 71 años, viuda desde hace 15, madre de 2 hijos. Bueno, madre de 1 ahora. Mi Jorge murió hace 3 años en un accidente de tránsito que destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Desde entonces, mi hija Ángela era todo lo que me quedaba de sangre. O eso creía. Vivía sola en la misma casa donde cría a mis hijos, una casa modesta pero llena de recuerdos. Cada rincón guardaba voces de cumpleaños, navidades, llantos y risas. Las paredes color crema aún tenían las marcas de altura de mis niños cuando eran pequeños. El jardín todavía florecía con las rosas que mi esposo plantó antes de morir. Era mi refugio, mi historia, mi vida entera condensada en 120 metros cuadrados. Después de la muerte de Jorge, me volví más cercana a Aurora, mi nuera, la viuda de mi hijo. Ella quedó sola con 2 niños pequeños, Tadeo de 8 años y Julieta de 5. Yo la ayudaba cuando podía, cuidaba de los niños, cocinaba para ellos los domingos. Aurora trabajaba como enfermera en el hospital municipal, turnos largos y agotadores. Era una buena mujer, leal, honesta, todo lo que una madre podría desear para su hijo. Mi hija Ángela, por otro lado, siempre fue diferente. Casada con Eduardo desde hace 20 años, vivían en una casa más grande que la mía, en un barrio mejor. Eduardo trabajaba en ventas, o eso decía. Siempre con trajes caros, relojes relucientes, perfumes importados. Aparentaban tener dinero, mucho dinero. Pero yo conocía la verdad. Las apariencias engañan. Ángela nunca tuvo hijos. Decía que no quería arruinar su cuerpo, que tenía otros planes para su vida. Yo lo acepté, aunque en secreto me dolía no tener nietos de ella. Pero tenía a Tadeo y Julieta, los hijos de Jorge y Aurora. Ellos llenaban ese vacío con sus risas y abrazos. 3 semanas antes de aquella mañana maldita, Ángela vino a visitarme. Algo inusual. Ella casi nunca venía. Siempre estaba ocupada con sus amigas, sus cenas, sus viajes. Pero ese día llegó con una sonrisa amplia y un pastel de limón que compró en la panadería cara del centro. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo mientras servía café en las tazas de porcelana que fueron de mi abuela. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, cruzó las piernas y me miró con esos ojos que heredó de su padre. «Es sobre tu testamento». Mi testamento. No era un tema que me gustara discutir, pero a mi edad ya no podía ignorarlo. Después de la muerte de Jorge, había dividido todo en partes iguales. 50% para Ángela, 50% para los nietos, los hijos de Jorge. La casa, mis ahorros, todo lo que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. No era mucho, tal vez unos $150,000 en total, pero era mi legado. «Creo que deberías reconsiderarlo», dijo Ángela con voz suave, casi dulce. «Aurora ya tiene su vida resuelta. Tiene su trabajo, su salario, su casa. Los niños son pequeños, ni siquiera entienden el valor del dinero. Tú y yo somos sangre, mamá. Yo soy tu única hija viva». Sus palabras me incomodaron, pero no dije nada. Solo asentí y prometí pensarlo. Ella sonrió, me besó en la mejilla y se fue. Dejó el pastel sobre la mesa. Ni siquiera lo probé. Algo en todo aquello me dejó un sabor amargo en la boca. 2 semanas después, vino otra vez. Esta vez con Eduardo. Él también estaba inusualmente amable, preguntando por mi salud, por mis cosas. «Mamita, qué linda está la casa», decía mirando alrededor como si evaluara cada mueble, cada cuadro en las paredes. «Debe valer bastante, ¿no? Con la zona revalorizándose tanto». No respondí. Solo ofrecí más café.
Pero noté cómo sus ojos calculaban, cómo Ángela lo miraba con complicidad. Noté cómo ambos parecían ansiosos, inquietos. Noté cómo preguntaban sobre Aurora, sobre si yo la veía mucho, sobre si ella me visitaba seguido. Mamá, no quiero ser mala, pero Aurora está llenándote la cabeza, dijo Ángela esa tarde. Ella sabe que tienes dinero guardado. Está siendo amable contigo por interés. Por favor, abre los ojos. Me sentí confundida, ofendida. Aurora nunca me había pedido nada. Jamás mencionó dinero. Solo venía con los niños, compartíamos comidas sencillas, hablábamos de Jorge, llorábamos juntas. Era genuino. Era real. Pero Ángela plantó una semilla de duda en mi cabeza. Una semilla pequeña, pero suficiente para hacerme dudar. Esa noche no pude dormir. Pensé en mis dos hijos. En Jorge, que era noble y trabajador, que amaba a su familia por encima de todo. Y en Ángela, siempre tan preocupada por las apariencias, siempre compitiendo, siempre queriendo más. Me pregunté cuándo había cambiado tanto. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Los días pasaron. Ángela llamaba más seguido. Siempre preguntando lo mismo. ¿Ya pensaste en lo que te dije, mamá? ¿Ya fuiste con el notario? ¿Ya cambiaste el testamento? Su insistencia comenzó a molestarme. A asustarme un poco también. Y entonces llegó aquella mañana. La mañana que cambió todo. La mañana en que volví a casa para buscar los documentos del coche. Había salido temprano esa mañana para llevar el coche al taller de Elías, mi mecánico de confianza desde hace más de 20 años. El motor hacía un ruido extraño, un zumbido que no me gustaba nada. A mi edad, uno aprende a confiar en los instintos. Y mi instinto me decía que algo no estaba bien con ese coche. Elías, necesito que revises todo, le dije cuando llegué a su taller a las 8 de la mañana. El lugar olía a aceite y metal, las paredes estaban cubiertas de calendarios viejos y herramientas colgadas en orden perfecto. Él era un hombre de unos 50 años, manos callosas, mirada honesta. El tipo de persona que ya no abunda en este mundo. Doña Antonia, claro que sí. Déjemelo aquí y en un par de horas lo reviso completo, me dijo limpiándose las manos con un trapo grasiento. Pero necesito que me traiga los documentos del coche, los papeles del seguro. Los necesito para hacer la factura correcta. Los documentos. Los había dejado en casa, en el cajón de la cocina donde guardaba todos los papeles importantes. Suspiré. No quería caminar de regreso, eran casi 15 cuadras, pero tampoco quería hacer esperar a Elías. Además, el día estaba hermoso, soleado, con una brisa suave. Pensé que la caminata me vendría bien. Vuelvo en media hora, le dije. Él asintió y ya estaba abriendo el capó de mi viejo sedán gris cuando salí del taller. Caminé despacio, disfrutando del aire fresco, saludando a los vecinos que encontraba en el camino. La señora Marta regando sus plantas, el joven Javier abriendo su tienda de abarrotes, los niños yendo a la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Era una mañana común, ordinaria, hermosa en su simplicidad. Llegué a casa 20 minutos después. Saqué las llaves de mi bolso y abrí la puerta principal. Y entonces lo escuché. La voz de Ángela. Mi hija estaba dentro de mi casa. Me quedé paralizada en la entrada. Ella no sabía que yo había salido. Ella pensaba que yo seguía durmiendo, o tal vez no esperaba que volviera tan pronto. Su voz venía de la sala, clara, fuerte, segura. Hice todo como dijiste, querida. Sí. Yo misma saboteé los frenos del coche de ella. Nos vemos ya en el funeral de mi madre. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado, irrespirable. Mis piernas dejaron de responderme. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que las llaves cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio de mi horror. Y entonces ella se rió. Una carcajada. Genuina. Alegre. Satisfecha. Cerré la puerta con tanta suavidad como pude, rogando que el pequeño clic del pestillo no la alertara. Me quedé ahí, en mi propio porche, con el corazón golpeando tan fuerte dentro de mi pecho que pensé que explotaría. 71 años. Una vida entera siendo madre. Sacrificándome. Trabajando. Amando. Y mi propia hija acababa de confesar que intentó matarme.
Los frenos. Ella saboteó los frenos de mi coche. El mismo coche que ahora estaba en el taller de Elías. El mismo coche con el que yo planeaba ir al mercado, bajar por esa carretera sinuosa y peligrosa donde las curvas son cerradas y los barrancos profundos. Ella quería que yo muriera. Y quería que pareciera un accidente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora a pesar del shock. Ángela había venido a casa. Había entrado sin que yo supiera. Tal vez tenía copia de las llaves. Tal vez llevaba días entrando cuando yo no estaba. La idea me provocó náuseas. Mi propia casa, mi refugio, violado por mi propia sangre. Pero lo que más me dolió, lo que atravesó mi corazón como una lanza, fue esa risa. Esa maldita risa. No había duda en ella. No había culpa. Solo satisfacción. Como si hablar de mi muerte fuera algo divertido, algo que la llenaba de alegría. Caminé hacia la esquina de la calle con pasos de zombi, alejándome de mi casa antes de que ella saliera y me viera. Me apoyé contra un poste de luz y respiré profundo, tratando de no desmayarme, tratando de no gritar. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién era esa querida a la que mencionó? ¿Eduardo? ¿Una amante? ¿Una cómplice? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Y entonces recordé. Las visitas insistentes. Las preguntas sobre el testamento. La presión constante para que yo cambiara mi voluntad. Los comentarios venenosos sobre Aurora. Todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Ángela quería mi herencia. Toda. No quería compartir nada con los hijos de Jorge. Y estaba dispuesta a matarme para conseguirlo. Saqué mi teléfono celular del bolso con manos temblorosas. Un teléfono simple, de esos para personas mayores, con botones grandes y pocas funciones. Pero suficiente para lo que necesitaba. Busqué en mis contactos. Encontré el número de la grúa que había usado años atrás cuando el coche de mi esposo se descompuso en la carretera. Necesito que recojan un coche, dije cuando contestaron. Mi voz sonaba extrañamente calmada, fría, calculadora. Como si no fuera mía. Como si otra persona hubiera tomado control de mi cuerpo. Les di la dirección del taller de Elías. Les di instrucciones precisas. Quería que llevaran mi coche a otra dirección. La dirección de Aurora, mi nuera. La viuda de mi hijo Jorge. La mujer que Ángela tanto despreciaba. Mientras esperaba a que la grúa llegara, mi mente comenzó a trabajar. El shock inicial se transformó en algo diferente. Algo frío. Algo calculado. Si mi hija quería jugar con la muerte, entonces yo le enseñaría cómo se jugaba ese juego. Pero con mis reglas. Caminé de regreso al taller de Elías. Él estaba debajo del coche, revisando algo en el chasis. Cuando me vio llegar, salió rodando en su carrito mecánico, con el rostro manchado de grasa. Doña Antonia, qué bueno que volvió. Necesito mostrarle algo, dijo con voz seria. Los frenos. Alguien los manipuló. Los cables están cortados parcialmente. No de manera obvia, sino calculada. Estaban diseñados para fallar después de cierta distancia, después de cierto uso. Esto no es desgaste natural. Esto fue intencional. Lo sé, respondí. Mi voz sonaba hueca, vacía. Y sé quién lo hizo. Elías me miró con ojos enormes, confundido, preocupado. Pero antes de que pudiera preguntar nada, la grúa llegó. Un camión enorme, ruidoso, con el logo de la empresa en los costados. Lleven este coche a esta dirección, dije entregándole al conductor un papel con la dirección de Aurora escrita con mi letra temblorosa. Y díganle que es un regalo. De mí y de su cuñado Eduardo. El conductor me miró extraño, pero asintió. El dinero que le ofrecí fue suficiente para que no hiciera preguntas. Elías tampoco preguntó. Solo me miró con una mezcla de preocupación y respeto, como si supiera que algo terrible había pasado, pero que yo tenía todo bajo control. Mientras veía cómo subían mi coche a la grúa, mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Ángela pensaba que yo estaría muerta en unas horas. Que mi coche fallaría en esa carretera peligrosa. Que yo caería por el barranco y que todo parecería un trágico accidente. Pero ahora, ese coche estaba yendo hacia Aurora. Y esa noche, tenía planes para mi querida hija. Planes que ella nunca vería venir.
Caminé hasta la casa de Aurora. Necesitaba llegar antes que la grúa, necesitaba prepararla para lo que venía. Mis piernas dolían, mi espalda protestaba con cada paso, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado que tenía 71 años y estuviera funcionando con pura rabia y determinación. Aurora vivía en un pequeño departamento a 20 cuadras de mi casa. Un lugar modesto en un edificio de 3 pisos, con paredes color arena y balcones estrechos donde ella cultivaba plantas aromáticas. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal, jadeando un poco cuando llegué al segundo piso. Toqué la puerta. Escuché pasos pequeños corriendo dentro, risas infantiles. Julieta abrió, su carita iluminándose cuando me vio. «Abuela Antonia», gritó lanzándose a mis brazos. Yo la abracé, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Esta niña, estos niños, eran inocentes en todo esto. Eran la luz que quedaba en mi familia después de tanta oscuridad. Aurora apareció detrás de ella, secándose las manos en un trapo de cocina. Llevaba su uniforme de enfermera, el cabello recogido en una cola de caballo simple. Su rostro mostró sorpresa al verme. «Antonia, qué sorpresa. Pasa, pasa. ¿Está todo bien? Te ves pálida». Entré al departamento. Era pequeño pero limpio, ordenado. Los juguetes de los niños estaban organizados en cajas, los muebles eran viejos pero cuidados. En las paredes había fotos de Jorge, de los niños, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Necesito hablar contigo», dije con voz baja. «Es importante. ¿Los niños pueden ir a jugar a su cuarto?» Aurora me miró con preocupación pero asintió. «Tadeo, Julieta, vayan a su habitación un momento. La abuela y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Los niños obedecieron, aunque Tadeo me lanzó una mirada curiosa antes de irse. Ese niño era observador, igual que su padre. Cuando la puerta de su cuarto se cerró, Aurora se sentó frente a mí en el pequeño sofá color gris. «¿Qué pasó?», preguntó tomando mi mano. Sus manos eran suaves, cálidas, las manos de alguien que cuidaba enfermos todo el día pero que aún tenía ternura para dar. Y entonces se lo conté todo. Cada palabra que Ángela había dicho por teléfono. Los frenos saboteados. El plan para matarme. La grúa que estaba en camino trayendo mi coche aquí. Todo salió de mí como un río desbordado, y Aurora me escuchó con los ojos cada vez más grandes, la mano llevándose a la boca en shock absoluto. «Dios mío. Antonia. Dios mío. Esto es intento de asesinato. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo». «Todavía no», dije apretando su mano. «Primero necesito que hagas algo por mí. Cuando llegue la grúa con mi coche, acepta el regalo. Actúa sorprendida, feliz, agradecida. Di que es el mejor regalo que has recibido. Pero no lo uses. No te acerques a él. En un rato vendré con Elías, mi mecánico. Él lo revisará completo, arreglará los frenos, dejará todo en perfecto estado. Y entonces sí lo podrás usar». «¿Pero por qué? ¿Por qué darme el coche a mí?» «Porque Ángela necesita pensar que su plan funcionó», expliqué. «Ella no sabe que yo descubrí todo. Ella cree que yo moriré hoy en ese coche. Si ve que te lo regalé a ti, pensará que fui yo quien murió en el accidente. Dejemos que piense eso por unas horas. Dejemos que se relaje, que baje la guardia. Y esta noche, tendrá la sorpresa de su vida». Aurora me miró con una mezcla de miedo y admiración. «Antonia, esto es peligroso. Ángela ya intentó matarte una vez. Si descubre que sabes». «No lo descubrirá», la interrumpí. «Confía en mí. Yo traje a esa mujer al mundo, la conozco mejor que nadie. Sé cómo piensa, sé cómo actúa. Y ahora, finalmente, veo quién es en realidad». Nos quedamos en silencio unos momentos. Aurora tenía lágrimas en los ojos. «No puedo creer que tu propia hija hiciera esto. No puedo creer que alguien sea capaz de... El dinero. Aurora. El dinero convierte a las personas en monstruos. Ángela siempre tuvo envidia de lo que otros tenían. Siempre quiso más, siempre compitió. Cuando Jorge murió y yo me acerqué más a ti y a los niños, ella lo vio como una amenaza. Vio que yo los amaba, que ustedes estaban en mi testamento.
y decidió que era más fácil matarme que compartir. 15 minutos después, escuchamos el rugido del camión de la grúa afuera. Aurora y yo nos miramos. Ella respiró profundo, se secó los ojos y bajó las escaleras. Yo me quedé en el departamento, mirando por la ventana, viendo cómo descargaban mi viejo sedán gris frente al edificio. El conductor habló con Aurora. Desde arriba no podía escuchar las palabras, pero vi cómo ella actuaba sorprendida, cómo se llevaba las manos al pecho, cómo sonreía y asentía. Era buena actriz. O tal vez simplemente era buena persona tratando de ayudarme. El conductor le entregó las llaves y se fue. Aurora subió de nuevo, respirando agitado. Ya está. Lo hice. Pero Antonia, esto me da tanto miedo. A mí también, admití. Pero a veces el miedo es lo único que nos mantiene vivas. Ahora escucha. Esta tarde, Ángela vendrá a mi casa. Siempre viene los jueves por la tarde, es su rutina. Querrá ver si estoy bien, si todavía no he salido en el coche. Tal vez hasta intente convencerme de que salga, de que vaya al mercado, de que use el coche. Yo actuaré normal. Actuaré como la madre tonta que ella cree que soy. ¿Y después? Después esperaremos. Esperaremos a que ella piense que su plan funcionó. Y cuando esté segura, cuando piense que ganó, ahí actuaremos. Llamaremos a la policía con pruebas. Con testigos. Con todo lo necesario para que no pueda escapar. ¿Qué pruebas?, preguntó Aurora. Es tu palabra contra la de ella. Tú escuchaste una conversación telefónica, pero no tienes grabación, no tienes testigos. Sonreí. Una sonrisa fría que ni yo misma reconocí en mi rostro. Tengo a Elías. Él puede testificar que los frenos fueron saboteados intencionalmente. Tengo el hecho de que Ángela tiene copia de mis llaves, que entró a mi casa sin permiso. Tengo su obsesión con el testamento, sus visitas constantes, sus presiones. Y esta noche, tendré algo más. Esta noche la haré confesar. Aurora me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Afuera, los niños jugaban en su cuarto, ajenos a la tormenta que se gestaba en el mundo de los adultos. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Pero debajo de esa calma había una corriente oscura, peligrosa, mortal. Ángela vendrá esta noche a cenar, dije finalmente. Ella y Eduardo. Les diré que quiero hablar sobre el testamento, que finalmente tomé una decisión. Estarán ansiosos, emocionados. Pensarán que ganan. Y mientras cenamos, mientras ellos disfrutan lo que creen que será su victoria, yo los confrontaré. Pero no estaré sola. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Aurora inmediatamente. No. Quiero que llames a la policía. Que les cuentes todo. Que les digas que venga alguien a mi casa esta noche, sin luces, sin sirenas. Que esperen afuera. Y cuando yo les dé la señal, que entren. Pero necesito que Ángela confiese primero. Necesito que admita lo que hizo. Necesito que lo diga en voz alta con testigos presentes. Antonia, esto es muy peligroso. ¿Y si Eduardo se pone violento? ¿Y si Ángela intenta lastimarte? Mi hija es una cobarde, respondí con amargura. Sabotear frenos es cosa de cobardes. Ella no me atacará cara a cara. No tiene el valor. Toda su vida ha sido así, actuando por la espalda, manipulando, mintiendo. Pero nunca enfrentando. Y esa será su perdición. Me levanté del sofá, sintiendo como mis rodillas protestaban. Aurora se levantó también y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de miedo y amor y solidaridad. Jorge estaría orgulloso de ti, le susurré al oído. Criaste a sus hijos bien. Los amas. Los proteges. Eres la hija que yo debí tener. Sentí como su cuerpo se sacudía con un sollozo contenido. Cuando nos separamos, ambas teníamos lágrimas en los ojos, pero también determinación en la mirada. Bajé las escaleras despacio. El coche estaba ahí, estacionado como un testigo silencioso de la traición. Lo miré por un momento largo, pensando en cómo ese pedazo de metal casi se convierte en mi ataúd. Pensando en cómo mi propia hija lo convirtió en un arma. Entonces saqué mi teléfono y llamé a Ángela. Hija, respondió ella con voz dulce, melosa.
Casi podía verla sonriendo del otro lado. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hija. Escucha, ¿puedes venir a cenar esta noche? Tú y Eduardo. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Hubo una pausa. Una pausa que duró un segundo demasiado largo. ¿Sobre qué, mamá? Sobre el testamento. Ya tomé una decisión. Creo que tienen razón. Es hora de que arregle las cosas correctamente. La escuché respirar. La escuché contener la emoción en su voz. Claro, mamá. Claro que sí. Estaremos ahí a las 7. ¿Necesitas que llevemos algo? Solo sus apetitos, respondí. Y sus conciencias, si es que aún las tienen. Colgué antes de que pudiera responder. Y comencé a caminar de regreso a casa. Tenía mucho que preparar para esta noche. La última cena con mi hija. Pasé la tarde preparándome como un general prepara una batalla. Cada detalle importaba. Cada movimiento tenía que ser calculado. No podía permitirme errores porque sabía que solo tendría una oportunidad para hacer justicia. Lo primero que hice fue llamar a Elías. Necesitaba que fuera a casa de Aurora inmediatamente y reparara los frenos del coche. Él no hizo preguntas, solo dijo que estaría allí en 20 minutos. Era un buen hombre, de esos que quedan pocos. De esos que ayudan sin esperar nada a cambio. Después llamé a la estación de policía. Pregunté por el detective Javier Morales, un hombre que había investigado el accidente de Jorge hace 3 años. Él me conocía, sabía quién era yo, sabía que no era el tipo de persona que hace llamadas dramáticas sin razón. Detective Morales, soy Antonia Reyes. Necesito reportar un intento de asesinato. Contra mí. Y la responsable es mi hija. Hubo silencio del otro lado. Luego su voz, seria, profesional. Doña Antonia, ¿está usted a salvo en este momento? Sí. Pero necesito que venga esta noche a mi casa. Ella vendrá a cenar con su esposo. Y yo la haré confesar. Pero necesito que ustedes estén ahí, escuchando, como testigos. Sin que ella lo sepa. Le conté todo. Los frenos saboteados, la conversación que escuché, el testimonio de Elías sobre la manipulación intencional del coche. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales, haciendo preguntas específicas sobre horarios, sobre evidencias, sobre testigos. Doña Antonia, esto es muy irregular. Lo correcto sería que usted viniera a la estación y presentara una denuncia formal. Y entonces ella escaparía, respondí con firmeza. Ella tiene dinero, tiene contactos. Eduardo tiene amigos en lugares importantes. Si saben que los descubrí, desaparecerán antes de que puedan hacer algo. Necesito que la atrapen con las manos en la masa, detective. Necesito que la escuchen confesar. Otra pausa larga. Luego un suspiro. Está bien. Estaré ahí a las 6:30. Con otro oficial. Nos quedaremos fuera, en un vehículo sin identificación. Pero doña Antonia, si en algún momento siente que está en peligro, grite. Entramos inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Y detective. Gracias por creerme. Soy padre, doña Antonia. No puedo imaginar hacer lo que su hija hizo. Estaremos ahí. Colgué y me senté en mi cama, sintiendo el peso de todo esto cayendo sobre mis hombros. Durante unos minutos, me permití llorar. Llorar por la hija que creí tener y que nunca existió. Llorar por los años desperdiciados creyendo que ella me amaba. Llorar por la traición más profunda que un corazón de madre puede experimentar. Pero las lágrimas se secaron rápido. No había tiempo para la autocompasión. Tenía trabajo que hacer. Caminé hasta la cocina y comencé a preparar la cena. Decidí hacer algo especial, irónico en su simplicidad. Pollo asado con papas, el plato favorito de Ángela cuando era niña. Cuando todavía era inocente, cuando todavía tenía alma. Si es que alguna vez la tuvo. Mientras cocinaba, recordé todas las cenas que habíamos compartido en esta mesa. Los cumpleaños, las navidades, los domingos familiares. Jorge siempre sentado a mi derecha, Ángela a mi izquierda. Mi esposo a la cabecera. Todos riendo, compartiendo historias, siendo una familia. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia?
¿En qué momento mi hija decidió que mi muerte valía más que mi vida? Tal vez siempre fue así. Tal vez yo simplemente no quise ver las señales. Los pequeños celos cuando Jorge recibía más atención. Las mentiras pequeñas que se volvieron más grandes. La manipulación sutil que ejercía sobre todos nosotros. Los signos estuvieron ahí siempre, pero el amor de madre es ciego. Y yo fui la más ciega de todas. A las 5 de la tarde, la mesa estaba puesta. Platos blancos, cubiertos relucientes, vasos de cristal que fueron el regalo de bodas de mis padres. Todo perfecto, todo hermoso, como la última cena que era. Me duché y me cambié de ropa. Me puse un vestido color verde oscuro, sencillo pero elegante. El que usaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien. Quería que Ángela viera a la madre que estaba a punto de destruir. A las 6:30 sonó mi teléfono. Era un mensaje del detective Morales. Estamos afuera. Vehículo gris. 3 casas más abajo. Grite si hay problemas. Respondí con un simple. Entendido. A las 6:45, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era el Mercedes plateado de Eduardo, reluciente bajo la luz del atardecer. Ángela bajó del asiento del pasajero, luciendo un vestido color rosa pálido, zapatos de tacón, cabello perfectamente arreglado. Eduardo bajó del otro lado, con su traje oscuro y su sonrisa de vendedor. Los vi caminar hacia mi puerta, tomados de la mano, sonriendo. Como la pareja perfecta. Como los yernos ideales. Como los asesinos que eran. Respiré profundo. Esto es por Jorge, me dije a mí misma. Esto es por sus hijos. Esto es por todas las madres que fueron traicionadas por quienes más amaban. Abrí la puerta antes de que tocaran. Hija. Eduardo. Qué gusto que vinieran, dije con la sonrisa más falsa de mi vida. Ángela me besó en la mejilla. Mamá, te ves hermosa. ¿Es ese vestido nuevo? No, lo tengo desde hace años. Pero gracias, cariño. Entraron a la casa como si fuera suya. Eduardo fue directo a la sala, sentándose en el sillón más cómodo. Ángela fue a la cocina, levantando las tapas de las ollas, revisando qué había preparado. Pollo asado. Mi favorito. ¿Recuerdas, mamá? Cuando era niña siempre pedía esto para mi cumpleaños. Lo recuerdo, respondí sin emoción. Recuerdo muchas cosas. Ella no captó el tono. O no quiso captarlo. Estaba demasiado emocionada, demasiado ansiosa. Sus ojos brillaban con avaricia contenida. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida en silencio. Pollo, papas asadas, ensalada verde, pan casero. Todo perfecto. Todo como debía ser una última cena. Eduardo comió con apetito, elogiando cada bocado. Ángela comía despacio, sus ojos constantemente moviéndose hacia mí, estudiándome, tratando de leer mi expresión. Entonces, mamá, dijiste que tomaste una decisión sobre el testamento, dijo finalmente, dejando su tenedor sobre el plato. Sí, respondí limpiándome la boca con la servilleta. He pensado mucho en lo que me dijeron. Y tienen razón. Aurora ya tiene su vida resuelta. Los niños son pequeños. No necesitan mi dinero ahora. Vi cómo los ojos de Ángela se iluminaban. Vi cómo Eduardo se enderezaba en su silla, súbitamente más atento. Entonces, preguntó ella tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. Entonces mañana iré con el notario y cambiaré todo. Tú serás la única heredera, Ángela. La casa, los ahorros, todo será tuyo. El silencio que siguió fue pesado, denso. Ángela y Eduardo se miraron. Una mirada que lo decía todo. Una mirada de victoria, de satisfacción, de codicia pura. Mamá, no sabes lo feliz que me haces, dijo Ángela y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas falsas, actuadas, repugnantes. Siempre supe que al final entenderías. Somos familia. Somos sangre. Sí, susurré. Somos sangre. Aunque tú pareces haber olvidado lo que eso significa. Ella parpadeó, confundida por mi tono. ¿Qué quieres decir? Me levanté de la mesa. Caminé hacia la ventana, mirando hacia afuera,
hacia donde sabía que el detective Morales esperaba. Era el momento. No había vuelta atrás. Me volteé hacia ellos. Quiero decir que sé lo que hiciste, Ángela. Sé que saboteaste los frenos de mi coche. Sé que planeabas matarme. El color se fue de su rostro. Eduardo se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿De qué estás hablando?, dijo Ángela con voz aguda, falsa. Mamá, ¿te sientes bien? ¿Tomaste tus medicamentos? No te atrevas, dije con voz de acero. No te atrevas a tratarme como si estuviera senil. Te escuché esta mañana. Volví a casa para buscar los documentos del coche y te escuché hablando por teléfono. Hice todo como dijiste, querida. Yo misma saboteé los frenos. Nos vemos en el funeral de mi madre. ¿Te suena familiar? El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos, marcando el fin de una relación, el fin de una familia. Ángela abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Yo no. Tú estás loca, completé por ella. ¿Eso ibas a decir? ¿Que estoy loca? ¿Que inventé todo esto? Eduardo dio un paso hacia mí. Mire, Antonia, creo que está confundida. Mi mecánico revisó el coche. Lo interrumpí. Encontró que los cables de freno fueron cortados parcialmente. Intencionalmente. Diseñados para fallar después de cierta distancia. Y está dispuesto a testificar sobre eso. Eduardo palideció. Ángela se dejó caer en su silla, su rostro pasando por una docena de expresiones en segundos. Miedo, rabia, desesperación, cálculo. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una explicación, una mentira lo suficientemente convincente. Mamá, yo jamás haría algo así, dijo con voz temblorosa. Si alguien saboteó tu coche, no fui yo. Tal vez fue Aurora. Piénsalo, ella tiene acceso a tu casa, ella sabe dónde guardas tus llaves. Ella es la que tiene motivos para quererte muerta, para quedarse con toda la herencia para sus hijos. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Incluso ahora, atrapada, expuesta, seguía mintiendo. Seguía tratando de manipular. Seguía intentando culpar a la única persona inocente en todo esto. Qué conveniente, dije con voz fría. Culpar a la nuera. Culpar a la viuda de tu hermano. Culpar a cualquiera menos a ti misma. Mamá, tienes que creerme, insistió ella levantándose, acercándose a mí con las manos extendidas. Sus ojos estaban rojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo te amo. Eres mi madre. Nunca te haría daño. Entonces explícame la conversación que escuché. Explícame por qué dijiste que nos veríamos en mi funeral. Explícame por qué te reías. Ángela abrió la boca, pero no salieron palabras. Se quedó ahí, paralizada, como un animal atrapado en una trampa. Eduardo, por su parte, había comenzado a caminar hacia la puerta, sutilmente, como si quisiera escapar sin que nadie lo notara. ¿A dónde crees que vas, Eduardo?, dije sin mirarlo siquiera. La puerta está cerrada. Y hay policías afuera esperando mi señal. Eso los detuvo a ambos en seco. Ángela me miró con ojos enormes, incrédulos. Eduardo se quedó congelado a medio paso, su rostro retorciéndose en pánico. Estás mintiendo, dijo Ángela. No llamaste a la policía. No harías eso. Soy tu hija. Eres una asesina, la corregí. O casi lo eres. Y sí, llamé a la policía. El detective Morales está esperando afuera. Junto con otro oficial. Han estado escuchando toda esta conversación. Están esperando que yo les dé la señal para entrar. Eduardo explotó. Esto es una locura. No tienes pruebas de nada. Una conversación que supuestamente escuchaste no es evidencia. Un mecánico diciendo que los frenos fueron manipulados no prueba quién lo hizo. No tienes absolutamente nada contra nosotros. Su desesperación era palpable. El sudor corría por su frente. Sus manos temblaban. Este hombre que siempre se había mostrado tan seguro, tan controlado, ahora estaba al borde del colapso. Tienes razón, dije calmadamente. Por eso necesito que confieses. Necesito que me digas por qué lo hiciste.
Necesito entender cómo mi propia hija llegó a este punto. Ángela se rió. Una risa histérica, quebrada. Confesar. ¿Quieres que confiese? ¿Para qué? ¿Para que puedas grabarlo? ¿Para que puedas usarlo en mi contra? No soy estúpida, mamá. No, no eres estúpida, concordé. Eres muchas cosas, pero estúpida no es una de ellas. Eres calculadora. Eres fría. Eres capaz de planear el asesinato de tu propia madre con la misma facilidad con la que planeas una cena. Pero no eres estúpida. Ella me miró con odio puro. Un odio que tal vez siempre estuvo ahí, escondido debajo de sonrisas falsas y abrazos vacíos. Un odio que finalmente salía a la superficie como pus de una herida infectada. ¿Quieres saber por qué? Dijo con voz venenosa. ¿De verdad quieres saber? Está bien. Te lo diré. Porque estoy harta. Harta de ser la segunda opción. Harta de verte derramar tu amor sobre los hijos de Jorge mientras yo recibo migajas. Harta de escucharte hablar de lo maravillosa que es Aurora, de lo perfectos que son sus niños. Harta de saber que cuando mueras, todo lo que trabajaste, todo lo que construiste, será dividido con gente que ni siquiera es tu sangre directa. Su voz subía con cada palabra, volviéndose más aguda, más histérica. Eduardo trató de calmarla, poniéndole una mano en el hombro, pero ella lo apartó violentamente. Jorge siempre fue tu favorito, continuó. Desde que éramos niños. Él podía hacer cualquier cosa y tú lo perdonabas. Yo tenía que ser perfecta, tenía que esforzarme el doble para recibir la mitad de tu atención. Y cuando murió, pensé que finalmente sería mi turno. Pensé que finalmente me verías. Pero no. En cambio, transferiste todo ese amor a su viuda y a sus hijos. Como si yo no existiera. Como si yo no importara. Las lágrimas caían por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. De resentimiento acumulado durante años. Décadas tal vez. Y el dinero, mamá. Hablemos del dinero. Eduardo y yo tenemos deudas. Muchas deudas. $50,000 con el banco. 30,000 con otras personas. Personas que no son pacientes. Personas que amenazan. Necesitábamos ese dinero. Lo necesitábamos desesperadamente. Pero tú ibas a dárselo a Aurora. A los niños que ya tienen una madre, que ya tienen todo. Entonces pensaste que sería más fácil matarme, dije con voz hueca. Más fácil que trabajar. Más fácil que ser honesta. Más fácil que pedirme ayuda. Pedirte ayuda, se burló. ¿Para qué? ¿Para qué me dieras $1,000 y me dijeras que administrara mejor mi dinero? ¿Para qué me sermonearas sobre responsabilidad financiera mientras tú te preparabas para dejarle $150,000 a una nuera que solo lleva 3 años en la familia? Lleva 3 años como viuda, la corregí. Pero estuvo casada con tu hermano durante 10 años. 10 años en los que tú apenas los visitabas. 10 años en los que estabas demasiado ocupada con tu vida perfecta, tu casa grande, tus amigas elegantes. Aurora estuvo ahí cuando Jorge tuvo el accidente. Ella sufrió. Ella lloró. Ella crió a sus hijos sola. Se ganó cada centavo de esa herencia con su dolor y su sacrificio. Ángela se limpió las lágrimas con rabia. Qué noble de tu parte, mamá. Qué generosa. Lástima que no vivirás para ver cómo Aurora gasta tu dinero. Eduardo finalmente habló, su voz desesperada. Ángela. Cállate. Por el amor de Dios, cállate. ¿Por qué debería callarme? Gritó ella girándose hacia él. Ya sabe todo. Ya arruinó todo. Los policías están afuera. Ya perdimos. ¿Qué importa ahora lo que diga? Importa para tu sentencia, dijo una voz desde la puerta. Todos nos volteamos. El detective Morales estaba ahí, en el umbral, con su placa colgando de su cuello. Detrás de él había otro oficial, joven, con la mano cerca de su pistola. No escuchamos que entraran. No escuchamos la puerta abrirse. Habían estado ahí todo el tiempo, escuchando cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpa. Ángela y Eduardo Cortés están bajo arresto por intento de asesinato premeditado, dijo el detective Morales con voz profesional, monótona. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra en una corte de justicia. El otro oficial se acercó a Eduardo primero,
sacando las esposas. Eduardo no resistió, simplemente se dejó esposar, su rostro gris, sus ojos vacíos. Estaba en shock, o tal vez finalmente había aceptado que todo había terminado. Ángela, sin embargo, se volvió hacia mí con una última mirada de odio puro. Espero que estés feliz, mamá. Espero que esto te haga sentir bien. Acabas de destruir a tu propia hija. Tú te destruiste sola, respondí. Yo solo me aseguré de sobrevivir. El detective Morales se acercó a Ángela con las esposas. Ella no opuso resistencia, pero tampoco dejó de mirarme, incluso cuando le ponían las manos detrás de la espalda, incluso cuando la guiaban hacia la puerta. Doña Antonia, dijo el detective antes de salir. Necesitaremos que venga a la estación mañana para hacer una declaración formal. Y necesitaremos el testimonio de su mecánico. Estaré ahí, prometí. Y Elías también. Los vi llevarse a mi hija y a mi yerno. Los vi meterlos en el coche patrulla, las luces rojas y azules iluminando toda la calle, despertando a los vecinos, creando un espectáculo que sería el chisme del barrio durante meses. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo se alejaban, viendo cómo mi familia, lo que quedaba de ella, se desintegraba completamente. La casa detrás de mí estaba en silencio. La cena seguía en la mesa, intacta, fría. El pollo asado que preparé con tanto cuidado nunca fue terminado. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis piernas finalmente cedieron y me deslicé hasta el suelo, sentándome ahí, en el pasillo de entrada, en la casa que ya no se sentía como un hogar. Y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Jorge. Lloré por la hija que perdí, aunque tal vez nunca la tuve. Lloré por los años desperdiciados creyendo en una mentira. Lloré por la familia que se había roto de maneras que nunca podría repararse. No sé cuánto tiempo pasé sentada en ese suelo frío. Tal vez fueron minutos. Tal vez fue una hora. El tiempo había perdido significado. Todo lo que conocía, todo en lo que creía, se había derrumbado en una sola noche. Mi hija era una asesina frustrada. Mi yerno era su cómplice. Y yo era una tonta que había vivido ciega durante años. El sonido del timbre me sacó de mi estupor. Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando, mi espalda rígida por estar sentada en esa posición incómoda. Abrí la puerta sin siquiera preguntar quién era. Ya no me importaba. Ya no tenía miedo. Lo peor ya había pasado. Era Aurora. Tenía los ojos rojos de llorar, el cabello despeinado, todavía vestida con su uniforme de enfermera. Detrás de ella estaban Tadeo y Julieta, ambos en pijama, con caras de confusión y sueño. Antonia, escuché lo que pasó. Los vecinos vieron las patrullas. ¿Estás bien? Dios mío, por supuesto que no estás bien. ¡Qué pregunta tan estúpida! Entró sin esperar invitación y me abrazó. Un abrazo real, cálido, genuino. El tipo de abrazo que mi propia hija nunca me dio. Me aferré a ella como un náufrago se aferra a un salvavidas, y volví a llorar, ahora sobre su hombro, sintiendo como ella me acariciaba el cabello y me susurraba palabras tranquilizadoras. Los niños nos miraban desde la entrada, sus ojitos grandes llenos de preocupación. Tadeo, el mayor, fue el primero en acercarse. Abuela Antonia, ¿por qué lloras? ¿Te lastimaron? No, mi amor, dije tratando de recomponerme. No me lastimaron. Solo estoy triste. ¿Por qué estás triste?, preguntó Julieta con su vocecita aguda. ¿Podemos hacer algo para que te sientas mejor? Miré a esos dos niños, tan inocentes, tan puros, y sentí una punzada en el corazón. Ellos habían perdido a su padre. Y ahora, por asociación, perderían también a su tía. Aunque francamente, Ángela nunca había sido una tía presente. Nunca los visitaba, nunca les llevaba regalos, nunca preguntaba por ellos. Para ella, estos niños siempre fueron competencia, obstáculos entre ella y el dinero que creía merecer. Ya me están haciendo sentir mejor con solo estar aquí, les dije forzando una sonrisa. Aurora los mandó a la sala a ver televisión. Cuando estuvimos solas en la cocina, ella se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó. Solo sé que arrestaron a Ángela y Eduardo. El detective Morales llamó para confirmar que yo necesitaré testificar. Le conté todo. Cada detalle de la cena, cada palabra de la confrontación,
cada segundo de la confesión de Ángela. Aurora me escuchó en silencio, su rostro mostrando horror, incredulidad, tristeza. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Antonia, lo siento tanto. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Siento que tu propia hija... No puedo ni decirlo. Es demasiado horrible. Lo más horrible es que parte de mí lo vio venir, admití. Las señales estuvieron ahí siempre. Los celos, la envidia, la frialdad. Pero yo las ignoré porque quería creer que mi hija era mejor de lo que era. Quería creer que el amor de madre podía cambiarla, mejorarla. Pero no puedes mejorar lo que está podrido desde adentro. No digas eso. Tú fuiste una buena madre. Esto no es tu culpa. No lo es. Me pregunto dónde me equivoqué. ¿La consentí demasiado? ¿Fui muy dura? ¿Comparé demasiado a mis hijos? Jorge siempre fue más fácil de amar, es verdad. Era amable, generoso, noble. Ángela siempre fue más complicada, más egoísta. Pero era así desde que nació o yo la hice así. Aurora apretó mis manos. Antonia, escúchame bien. Cada persona es responsable de sus propias decisiones. Ángela eligió la codicia sobre el amor. Eligió el dinero sobre su propia madre. Eso no tiene nada que ver con cómo la criaste. Eso tiene que ver con quién es ella en su esencia. Tal vez tenía razón. O tal vez solo trataba de hacerme sentir mejor. En cualquier caso, agradecí sus palabras. Nos quedamos despiertas hasta tarde esa noche. Aurora preparó té de manzanilla y nos sentamos en la sala mientras los niños dormían acurrucados en el sofá. Hablamos de todo y de nada. De Jorge, de los viejos tiempos, de los planes futuros. Evitamos hablar de Ángela porque ese tema era demasiado doloroso, demasiado fresco. A las 2 de la madrugada, finalmente convencí a Aurora de que se fuera a casa con los niños. Ella no quería dejarme sola, pero yo insistí. Necesitaba tiempo para procesar todo, para estar sola con mis pensamientos, para empezar el largo proceso de sanar. Después de que se fueron, caminé por la casa vacía. Cada habitación guardaba recuerdos. La sala donde celebramos tantas navidades. El comedor donde compartimos tantas cenas. El cuarto de Ángela, que mantuve intacto todos estos años, con sus muñecas de infancia todavía en los estantes, sus trofeos escolares todavía en la pared. Entré a ese cuarto y lo miré con ojos nuevos. Todo parecía diferente ahora. Las muñecas parecían siniestras en la penumbra. Los trofeos parecían recordatorios de una niña que siempre necesitó ser la mejor, la primera, la única. Las fotos en las paredes mostraban a una Ángela sonriente, pero ahora esa sonrisa parecía falsa, calculada. Abrí su closet. Su ropa de adolescente todavía colgaba ahí, vestidos que nunca tuve corazón para regalar. En el estante superior había cajas con sus cosas. Cartas, diarios, recuerdos. Bajé una de las cajas y me senté en su cama. Dentro encontré su diario de cuando tenía 15 años. Lo abrí con manos temblorosas, sabiendo que estaba invadiendo su privacidad, pero ya sin importarme. Ella había invadido algo mucho más sagrado que la privacidad. Había invadido la confianza, el amor, la santidad de la relación madre-hija. Las primeras páginas eran típicas de una adolescente. Quejas sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre chicos que le gustaban. Pero después, las entradas se volvieron más oscuras. Odio como mamá siempre habla de Jorge. Odio como él es perfecto y yo nunca soy suficiente. Odio como todos lo aman y a mí apenas me notan. Página tras página de resentimiento. De envidia. De odio hacia su hermano. Y hacia mí también. Mi madre nunca me entiende. Ella solo ve lo que quiere ver. Algún día les demostraré a todos que soy mejor que Jorge. Algún día tendré todo y él no tendrá nada. Cerré el diario sintiendo náuseas. Esto había estado aquí todo el tiempo. Esta oscuridad, este veneno, había estado creciendo en mi hija durante décadas. Y yo nunca lo vi. O tal vez no quise verlo. Volví a poner la caja en su lugar y salí del cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. No volvería a entrar ahí. Ese cuarto ahora era una tumba, un monumento a la hija que perdí. O que nunca tuve. Me fui a mi propia habitación y me acosté, pero el sueño no llegó. Mi mente no paraba de reproducir los eventos del día.
La conversación telefónica que escuché. La cara de Ángela cuando la confronté. Sus palabras venenosas. Su confesión. Su arresto. Y pensé en el futuro. En el juicio que vendría. En tener que testificar contra mi propia hija. En verla sentada en el banquillo de los acusados, vestida con el uniforme naranja de los prisioneros, mirándome con odio. En escuchar cómo el juez dictaba sentencia. En saber que pasaría años, tal vez décadas, en prisión. Parte de mí sentía satisfacción. Justicia. Ella había intentado matarme y ahora pagaría por eso. Pero otra parte de mí, esa parte que todavía era madre a pesar de todo, sentía un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Al amanecer, finalmente me quedé dormida. Soñé con Jorge. Estábamos en el jardín, él tenía 10 años otra vez, persiguiendo mariposas entre las rosas. Ángela también estaba ahí, pero era una sombra, una figura oscura que observaba desde la distancia, siempre afuera, siempre separada. Me desperté con el sol ya alto en el cielo. Eran las 10 de la mañana. Había dormido más de lo que pensé. Mi cuerpo dolía, mi cabeza palpitaba, mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Me levanté y me preparé para el día. Tenía que ir a la estación de policía a las 2 de la tarde para hacer mi declaración formal. Tenía que ser fuerte. Tenía que mantenerme firme. No podía permitir que la culpa o la tristeza me hicieran flaquear. Lo que hice fue lo correcto. Protegerme. Hacer justicia. Asegurarme de que Ángela no pudiera lastimar a nadie más. A la 1 de la tarde, me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, zapatos cómodos. Nada llamativo. Quería verme respetable, seria, como la víctima que era. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño sencillo y me puse mis lentes. En el espejo vi a una mujer de 71 años que parecía haber envejecido 10 más en una sola noche. El timbre sonó a la 1:30. Era Aurora otra vez, esta vez sin los niños. Vine a acompañarte a la estación, dijo. No deberías ir sola. No quise discutir. La verdad era que agradecía la compañía. No quería enfrentar esto sola. No quería caminar por esos pasillos fríos de la estación, sentarme en esas sillas incómodas, revivir todo otra vez sin alguien a mi lado. Tomamos un taxi. Durante el viaje, ninguna de las dos habló mucho. Aurora me sostenía la mano, un gesto simple pero reconfortante. El taxista, un hombre mayor con bigote gris, nos miraba por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no preguntó nada. La estación de policía era un edificio gris y cuadrado, sin ningún encanto arquitectónico. Dentro olía a café viejo y papel. Había gente esperando en bancas de plástico, algunos llorando, otros hablando en voz baja con abogados. Era un lugar de tragedias, de finales, de justicia fría e impersonal. El detective Morales nos recibió en la entrada. Doña Antonia. Aurora. Gracias por venir. Por favor, síganme. Nos llevó a una sala de interrogatorios pequeña con paredes color beige y una mesa de metal en el centro. Había una cámara en la esquina, su luz roja parpadeando, grabando todo. Me senté en una silla de plástico duro y Aurora se sentó a mi lado. El detective se sentó frente a nosotras con una grabadora y una libreta. Vamos a grabar esta declaración, doña Antonia. Es procedimiento estándar. ¿Está lista para comenzar? Asentí. Estoy lista. Y entonces conté toda la historia otra vez. Desde el principio. Desde las visitas extrañas de Ángela, sus preguntas sobre el testamento, su insistencia en que yo cambiara mi voluntad. Conté sobre la mañana que volví a casa por los documentos del coche. Conté cada palabra que escuché a través de esa puerta. Cada sílaba quedó grabada no solo en la cinta, sino en mi memoria para siempre. El detective tomaba notas, hacía preguntas específicas, pedía detalles. ¿A qué hora exactamente escuchó la conversación? ¿Qué tono de voz usaba su hija? ¿Mencionó algún nombre específico? ¿Dijo cuánto tiempo llevaba planeándolo? Respondí todo lo mejor que pude. Algunas cosas las recordaba con claridad perfecta. Otras eran borrosas, distorsionadas por el shock y el horror. Pero hice mi mejor esfuerzo. Después me preguntó sobre la cena. Sobre cómo preparé todo, cómo los recibí, qué dijimos. Le conté sobre la confesión de Ángela,
sobre cómo admitió haber saboteado el coche, sobre cómo reveló las deudas de $80,000 que tenían ella y Eduardo. $80,000, repitió el detective levantando una ceja. Eso es mucho dinero. ¿Sabe en qué lo gastaron? Negué con la cabeza. Ángela siempre vivió por encima de sus posibilidades. La casa grande, los coches lujosos, las vacaciones caras, la ropa de marca. Todo era apariencia. Siempre pensé que Eduardo ganaba bien, pero ahora me doy cuenta de que todo era una fachada. Estaban viviendo de crédito, de préstamos, de deudas acumuladas. El detective anotó algo. Esto es importante. El motivo financiero fortalece el caso. Demuestra premeditación, desesperación, razón para el crimen. Después de mi declaración, fue el turno de Aurora. Ella contó cómo yo había llegado a su casa esa mañana, cómo le expliqué todo, cómo el coche fue llevado allí. Contó sobre Elías reparando los frenos y confirmando el sabotaje. Su voz era firme, clara, sin dudar. Cuando terminamos, ya eran casi las 4 de la tarde. Habíamos estado ahí por más de 2 horas. El detective cerró su libreta y apagó la grabadora. Gracias a ambas por su cooperación. Esto ayudará mucho en el caso. Debo informarles que Ángela y Eduardo fueron formalmente acusados esta mañana. Intento de asesinato premeditado, conspiración para cometer asesinato, y manipulación de vehículo con intención de causar daño corporal grave o muerte. ¿Qué pena enfrentan?, preguntó Aurora. Si son declarados culpables, podrían recibir entre 15 y 25 años de prisión cada uno. Tal vez más, dependiendo de lo que descubramos durante la investigación. Estamos revisando sus finanzas, sus comunicaciones, todo. Si encontramos evidencia de otros crímenes o de más personas involucradas, las sentencias serán más severas. 25 años. Mi hija podría pasar el resto de su vida útil en prisión. Tendría más de 70 cuando saliera. Más de la edad que yo tenía ahora. Una vida entera desperdiciada por codicia, por envidia, por un amor mal dirigido hacia el dinero en lugar de hacia la familia. ¿Y qué hay de la fianza?, pregunté. ¿Pueden salir bajo fianza? El juez negó la fianza esta mañana. Consideró que son un peligro para usted, doña Antonia. Que hay riesgo de fuga dado el intento de asesinato. Se quedarán en prisión preventiva hasta el juicio. Me sentí aliviada y culpable al mismo tiempo. Aliviada porque no tendría que preocuparme de que Ángela viniera a terminar lo que empezó. Culpable porque era mi hija la que estaba en una celda, usando ropa de prisión, comiendo comida de prisión, durmiendo en un colchón delgado sobre una cama de metal. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó Aurora. En unos 3 o 4 meses. Tal vez más si hay retrasos. Tendrán que testificar otra vez, esta vez frente al juez y el jurado. ¿Están preparadas para eso? Estaremos preparadas, dijo Aurora con firmeza antes de que yo pudiera responder. Salimos de la estación con el sol todavía alto en el cielo. Era un día hermoso, cálido, con brisa suave. El tipo de día que debería hacerte feliz. Pero yo me sentía vacía, hueca, como si alguien hubiera sacado todo lo importante de dentro de mí y dejado solo el cascarón. Aurora me llevó a su casa. Los niños estaban con una vecina, pero vendrían pronto. Ella preparó café y nos sentamos en su pequeña cocina, mirando por la ventana hacia la calle donde mi coche, mi casi ataúd, estaba estacionado. Ya lo reparó Elías, dijo Aurora siguiendo mi mirada. Los frenos están perfectos ahora. Es completamente seguro de manejar. No lo quiero, dije de repente. No puedo volver a subirme a ese coche sabiendo lo que Ángela le hizo. Sabiendo que sus manos tocaron esos cables, que los cortó con la intención de matarme. No puedo. Lo entiendo. Podemos venderlo. O donarlo. Lo que tú quieras. Quiero que tú te lo quedes. Para ir al trabajo, para llevar a los niños a la escuela. Úsalo. Disfrútalo. Conviértelo en algo bueno en lugar de algo malo. Aurora me miró con los ojos húmedos. Antonia, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Por favor. Hazlo por mí. Necesito saber que algo bueno salió de todo esto. Necesito saber que ese coche que casi se convierte en mi tumba ahora sirve para proteger y transportar a las personas que amo. A ti y a los niños de Jorge. Ella asintió, incapaz de hablar, y nos abrazamos otra vez.
Parecía que todo lo que hacíamos últimamente era abrazarnos y llorar. Pero tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Tal vez el duelo, en todas sus formas, era la única manera de procesar algo tan horrible. Los niños llegaron una hora después, llenos de energía y preguntas. «Abuela, ¿te vas a quedar a cenar?», preguntó Julieta trepándose a mi regazo. «Por favor, di que sí. Mami va a hacer espagueti». Me quedé. Cenamos juntos en esa mesa pequeña, los 4 apretados, pasándonos el pan, riéndonos de las historias que Tadeo contaba sobre su día en la escuela. Por un momento, solo un momento, pude olvidar. Pude fingir que la vida era normal, que mi familia no estaba rota, que mi hija no estaba en prisión por intentar asesinarme. Pero solo por un momento. La realidad siempre regresaba, pesada e implacable. Esa noche, Aurora insistió en que me quedara. «No quiero que estés sola en esa casa», dijo. «No esta noche. Tal vez no por un tiempo». No discutí. La verdad era que no quería volver a mi casa. No quería caminar por esos pasillos donde escuché la confesión de Ángela. No quería dormir en esa cama sabiendo que mi hija había entrado a mi casa sin permiso, había violado mi espacio, había planeado mi muerte bajo mi propio techo. Dormí en el sofá de Aurora esa noche. No dormí bien, pero dormí. Y cuando me desperté a la mañana siguiente con el sol entrando por las ventanas y el sonido de los niños desayunando en la cocina, sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. Los siguientes días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida continuaba, aunque transformada, aunque marcada por la tragedia. Me mudé temporalmente con Aurora y los niños. Mi casa quedó vacía, esperándome, pero yo no estaba lista para volver. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía un escalofrío. Ese lugar que había sido mi hogar durante décadas ahora era el escenario de la peor traición de mi vida. La noticia del arresto de Ángela se esparció por el vecindario como pólvora. Los vecinos me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Algunos cruzaban la calle para evitarme, incómodos con la tragedia que yo representaba. Otros se acercaban con palabras torpes de consuelo que solo hacían que me sintiera peor. «Nunca imaginé que Ángela fuera capaz de algo así», decía la señora Marta mientras regaba sus plantas. «Siempre la vi tan educada, tan bien vestida». «Las apariencias engañan», respondía yo sin emoción. «Más de lo que imaginas». Durante ese tiempo, el detective Morales me mantenía informada sobre el progreso del caso. Habían encontrado evidencia adicional que fortalecía la acusación. Mensajes de texto entre Ángela y Eduardo discutiendo sus deudas, sus planes. Un registro de búsquedas en Internet sobre cómo sabotear frenos de automóviles sin dejar rastro. Compras de herramientas específicas pagadas con la tarjeta de crédito de Eduardo 2 días antes del sabotaje. También descubrieron algo más. Algo que me heló la sangre cuando me lo contaron. Ángela había aumentado mi póliza de seguro de vida 6 meses atrás. Había falsificado mi firma en los documentos. Si yo hubiera muerto en ese accidente, ella habría cobrado $200,000 adicionales además de la herencia. $200,000. Ese era el precio que mi hija había puesto a mi vida. Ese era el valor que yo tenía para ella. No como madre, no como persona, sino como mercancía, como fuente de ingresos. También investigaron la llamada telefónica que escuché esa mañana. La querida con quien Ángela hablaba resultó ser Sofía, su mejor amiga desde la universidad. Una mujer que yo había recibido en mi casa docenas de veces, que había comido en mi mesa, que me había abrazado y llamado Doña Antonia con aparente cariño. Sofía también fue arrestada como cómplice. Ella sabía del plan. Había alentado a Ángela. Incluso había ayudado a investigar métodos para hacer que el accidente pareciera natural. Las conversaciones entre ellas, recuperadas de sus teléfonos, eran perturbadoras. Hablaban de mi muerte como si planificaran unas vacaciones, con la misma frivolidad, la misma despreocupación. Cada revelación era una puñalada. Cada pieza de evidencia me mostraba cuán profunda era la conspiración, cuán calculado había sido todo. No fue un momento de locura, un impulso repentino. Fue planeado durante meses, ejecutado con precisión, diseñado para no dejar rastros. Aurora fue mi ancla durante todo este tiempo. Ella me escuchaba llorar por las noches,
me preparaba té cuando las pesadillas me despertaban, me obligaba a comer cuando el apetito desaparecía. Los niños, sin entender completamente lo que pasaba, me traían dibujos y me contaban historias que me hacían sonreír a pesar de todo. Un día, casi 2 meses después del arresto, Tadeo me preguntó directamente: «Abuela, ¿por qué la tía Ángela está en la cárcel?». Aurora empezó a intervenir, pero yo la detuve. El niño merecía una respuesta. No toda la verdad, no los detalles horribles, pero algo de verdad. Tu tía hizo algo muy malo, Tadeo. Algo que lastimó a mucha gente. Y cuando haces cosas malas, hay consecuencias. ¿Qué hizo?, insistió con esos ojos tan parecidos a los de Jorge. Intentó lastimar a alguien que amaba. Por dinero. El niño pensó por un momento. ¿Te intentó lastimar a ti? Me sorprendió su percepción. Sí, admití. A mí. ¿Por eso ya no viene a visitarnos?, preguntó Julieta desde el sofá donde jugaba con sus muñecas. Por eso, mi amor. Y no volverá por mucho tiempo. Los niños aceptaron esto con la resiliencia que solo los niños poseen. Para ellos, la vida continuaba. La escuela, los juegos, los amigos. El drama de los adultos era algo distante, algo que tocaba sus vidas pero no las consumía. Ojalá yo pudiera ser así. Ojalá pudiera dejar todo atrás y simplemente seguir adelante. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Ángela. A veces era la niña pequeña que fui, inocente y sonriente. Otras veces era la mujer que se reía mientras planeaba mi muerte. Y me preguntaba cuándo había dejado de ser una y se había convertido en la otra. El abogado de Ángela me contactó 3 semanas antes del juicio. Quería que me reuniera con mi hija, que escuchara su lado de la historia, que considerara pedir clemencia al juez. Me negué. No tenía nada que decirle a Ángela. Y definitivamente no quería escuchar más mentiras, más manipulaciones, más intentos de hacerme sentir culpable por su propia maldad. Eduardo, por otro lado, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Ángela a cambio de una sentencia reducida. 15 años en lugar de 25. El detective Morales me explicó que esto era común, que los cómplices a menudo traicionaban a sus socios cuando se enfrentaban a décadas en prisión. Qué irónico, pensé. Eduardo traicionando a Ángela de la misma manera que ambos me traicionaron a mí. No sentí pena por ninguno de los dos. Solo un vacío donde alguna vez hubo amor familiar. Finalmente llegó la fecha del juicio. 3 meses y medio después de aquella mañana horrible. Me vestí con cuidado ese día, eligiendo un traje gris sencillo. Aurora me acompañó, dejando a los niños con su vecina. Elías también vino, listo para testificar sobre el sabotaje mecánico. El detective Morales estuvo presente, por supuesto, y varios otros testigos que la fiscalía había reunido. El juzgado era imponente, con techos altos y bancos de madera oscura. Todo olía a papel viejo y justicia. Nos sentamos en la sección reservada para víctimas y testigos. Desde ahí podía ver la mesa de la defensa, vacía todavía, esperando a su ocupante. Y entonces la trajeron. Ángela entró por una puerta lateral, esposada, vestida con ropa civil que su abogado le había proporcionado. Un vestido color café, nada llamativo, diseñado para hacerla ver respetable, remordida, humana. Pero yo veía más allá del disfraz. Veía a la mujer que intentó matarme, que calculó mi muerte con frialdad de contador. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Solo un segundo. En el suyo vi rabia, resentimiento, pero también algo más. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No podía estar segura. Y francamente, ya no me importaba. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, de evidencias presentadas, de argumentos legales. La fiscalía construyó un caso sólido, irrefutable. Los mensajes de texto, las búsquedas de internet, el testimonio de Elías sobre los frenos saboteados, el fraude del seguro de vida, mi propio testimonio sobre la conversación que escuché y la confesión durante la cena. Eduardo testificó el segundo día. Se veía demacrado, envejecido, roto. Contó todo. Como Ángela había propuesto el plan, como él había dudado al principio pero cedió ante la presión de las deudas. Como ella había sido quien saboteó físicamente el coche mientras él hacía guardia. Como habían planeado cada detalle, cada coartada, cada mentira.
La defensa intentó argumentar que Eduardo mentía para reducir su propia sentencia, que no había pruebas físicas vinculando a Ángela directamente con el sabotaje. Pero había demasiada evidencia. Demasiados testigos. Demasiada verdad. Yo testifiqué el tercer día. Subí al estrado con piernas temblorosas, juré sobre la Biblia decir la verdad y solo la verdad, y conté mi historia una vez más. El fiscal me guió con preguntas cuidadosas. El abogado defensor trató de desacreditarme, sugiriendo que estaba confundida, que tal vez había malinterpretado lo que escuché, que mi edad podía afectar mi memoria. Pero no me dejé intimidar. Miré al jurado directamente a los ojos y les dije la verdad. Mi hija intentó asesinarme por dinero. Eso es un hecho. Y merezco justicia. Después de los testimonios, ambas partes presentaron sus argumentos finales. La fiscalía pintó un cuadro de codicia, premeditación y traición familiar. La defensa intentó generar simpatía, hablar de presiones financieras, de momentos de debilidad, de arrepentimiento genuino. Pero cuando miré a Ángela durante todo el juicio, nunca vi arrepentimiento. Vi cálculo. Vi estrategia. Vi a alguien que solo lamentaba haber sido atrapada, no haber cometido el crimen. El jurado se retiró a deliberar el último día al mediodía. Aurora y yo esperamos en una sala pequeña, bebiendo café aguado de máquinas expendedoras, sin hablar mucho. No había nada que decir. Todo estaba en manos de dos extraños que decidirían el destino de mi hija. 3 horas después, nos llamaron de vuelta. El jurado había llegado a un veredicto. Regresamos a la sala del tribunal con el corazón en la garganta. El ambiente estaba cargado, tenso. Ángela fue traída de vuelta, su rostro pálido pero controlado. Eduardo no estaba presente. Él ya había sido sentenciado por separado. 15 años, como acordado. Esto era solo sobre Ángela ahora. El juez, un hombre mayor de cabello blanco y expresión seria, pidió silencio. Los miembros del jurado, 12 personas comunes con vidas ordinarias, se veían cansados después de deliberar. Algunos evitaban mirar hacia la mesa de la defensa. Eso, me dijo después el detective Morales, era siempre una mala señal para el acusado. Señora presidenta del jurado, ¿ha alcanzado el jurado un veredicto?, preguntó el juez. Una mujer de mediana edad, con lentes y expresión solemne, se puso de pie. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada, Ángela Cortés, en el cargo de intento de asesinato premeditado? El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Culpable, su señoría. La palabra resonó en la sala como un trueno. Ángela cerró los ojos. Su abogado puso una mano sobre su hombro. Yo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Y en el cargo de conspiración para cometer asesinato? Culpable. ¿Y en el cargo de fraude en seguros? Culpable. 3 veces culpable. 3 veces confirmado. Mi hija era, oficialmente, una criminal convicta. El juez agradeció al jurado por su servicio y programó la sentencia para 2 semanas después. Ángela fue llevada de regreso a su celda. Esta vez, cuando pasó junto a mí, no me miró. Mantuvo la vista al frente, la espalda recta, orgullosa hasta el final. Aurora me abrazó fuerte. Terminó. Antonia. Terminó. Pero no terminó, no realmente. Todavía faltaba la sentencia. Todavía faltaba escuchar cuántos años de su vida pasaría mi hija tras las rejas. Esas 2 semanas pasaron en una neblina. Intenté volver a mi casa, pero solo duré una noche. Las paredes parecían hablarme, recordándome todo lo que había pasado ahí. Decidí ponerla en venta. No podía quedarme en un lugar manchado por tanta traición. El día de la sentencia llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. Parecía apropiado. Regresamos al mismo tribunal, a la misma sala, pero esta vez con un propósito diferente. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Ángela fue traída otra vez, luciendo más delgada, más pálida, más derrotada que antes. El tiempo en prisión preventiva la había cambiado físicamente, aunque sospechaba que su interior seguía siendo el mismo. El fiscal solicitó la sentencia máxima. 25 años. Argumentó que el crimen fue especialmente atroz por tratarse de un matricidio planeado, ejecutado con frialdad y motivado puramente por codicia.
El abogado defensor pidió clemencia. Habló de las presiones financieras, del colapso emocional, de una mujer que cometió un error terrible pero que merecía una oportunidad de redención. Pidió 15 años con posibilidad de libertad condicional. Entonces el juez me miró. Señora Reyes, ¿desea hacer una declaración de impacto a la víctima? No había preparado nada. No sabía qué decir. Pero me puse de pie de todos modos. Mi hija intentó matarme, comencé con voz temblorosa. No por rabia, no por locura, sino por dinero. Planeó cada detalle durante meses. Falsificó mi firma. Saboteó mi coche. Esperó mi muerte como quien espera un cheque de pago. Y cuando su plan falló, no mostró arrepentimiento. Solo mostró rabia por haber sido descubierta. Miré hacia Ángela. Ella finalmente me devolvió la mirada. He perdido a una hija. No por muerte, sino por algo peor. Por traición. Y aunque el dolor es inmenso, no pido venganza. Solo pido justicia. Justicia para mí, para todas las madres que confiaron en sus hijos y fueron traicionadas. Para que otros sepan que las acciones tienen consecuencias. Me senté. Aurora apretó mi mano. El juez asintió. Señorita Cortés, ¿desea decir algo antes de que dicte sentencia? Ángela se puso de pie lentamente. Por un momento pensé que se disculparía, que finalmente mostraría algo de humanidad. Pero no. Mi madre siempre favoreció a mi hermano, dijo con voz firme. Siempre fui la segunda opción. Y ahora me condena mientras juega a ser la santa con su nuera y sus nietos. No soy el monstruo que todos quieren que sea. Solo soy alguien que estaba desesperada y tomó decisiones equivocadas. No mencionó remordimiento. No pidió perdón. Solo se justificó, se victimizó, culpó a otros hasta el final. El juez la dejó hablar, luego levantó sus papeles. He revisado toda la evidencia, todos los testimonios, todos los argumentos. Este fue un crimen calculado, premeditado, ejecutado con frialdad. El hecho de que la víctima sea su propia madre lo hace particularmente atroz. Por lo tanto, sentencio a Ángela Cortés a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. 22 años. Mi hija tendría 67 cuando saliera. Casi mi edad actual. Una vida entera perdida. Ángela no reaccionó. Solo asintió, como si hubiera esperado esto. Fue llevada de vuelta, esposada, desapareciendo por esa puerta lateral por última vez. Salimos del juzgado bajo una lluvia ligera. Aurora abrió su paraguas y lo compartió conmigo. Caminamos en silencio hasta el auto, procesando todo, sintiendo el peso del final. ¿Cómo te sientes?, preguntó Aurora cuando estuvimos dentro del coche. Vacía, respondí honestamente. Aliviada, pero vacía. Como si hubiera ganado algo pero perdido mucho más en el proceso. Ganaste tu vida, Antonia. Eso no es poco. Tenía razón. Estaba viva. Ángela no había ganado. La justicia se había cumplido. Pero la victoria sabía amarga. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí mi casa. Una pareja joven con un bebé la compró. Esperaba que llenaran ese espacio con risas y amor, que borraran los fantasmas que yo dejaba atrás. Con el dinero de la venta y mis ahorros, ayudé a Aurora a comprar una casa más grande en un vecindario mejor. Una casa con 4 habitaciones, una para ella, una para cada niño, y una para mí. Nos mudamos juntos, formando una familia nueva de las cenizas de la vieja. Tadeo y Julieta me llamaban abuela. Aurora me llamaba mamá a veces, cuando olvidaba. Y yo las corregía cada vez, pero en mi corazón, ella era más hija para mí que Ángela nunca fue. Pasaron los años. Seguí mi vida. Ayudé a criar a los niños de Jorge, los vi crecer, graduarse, convertirse en adultos buenos y decentes. El tipo de adultos que su padre habría estado orgulloso de ver. Ángela escribió cartas desde la prisión. 3 en total durante los primeros años. Las leí todas. Todas eran iguales. Justificaciones, culpas dirigidas a otros, peticiones de dinero para su cuenta de comisaría. Nunca una disculpa real. Nunca un reconocimiento genuino de lo que hizo. Dejé de responder después de la segunda carta. No tenía nada que decirle. Ahora tengo 76 años.
Aurora tiene 50. Tadeo está en la universidad estudiando medicina, como su padre quería. Julieta acaba de terminar la secundaria y sueña con ser maestra. Son buenas personas. Personas que aman, que perdonan, que construyen en lugar de destruir. A veces pienso en Ángela. Me pregunto si alguna vez entiende realmente lo que hizo. Si en la soledad de su celda, finalmente encuentra algo de conciencia, algo de arrepentimiento verdadero. Pero luego recuerdo su rostro durante el juicio, sus palabras durante la sentencia, y sé que probablemente no. Perdí a una hija que nunca tuve. Pero encontré a la familia que siempre merecí. Aurora, Tadeo, Julieta. Ellos son mi familia ahora. Ellos son mi legado. Y yo sobreviví. A pesar de todo, a pesar de la traición más profunda que un corazón puede experimentar, sobreviví. Me mantuve firme. Busqué justicia. Y encontré, si no felicidad completa, al menos paz. Eso fue suficiente.